Este episodio de Herejes el Podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/Herejes el Podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, chavos? Hoy tenemos de nuevo al abogado de las estrellas, el increíble Horacio Almada. ¿Cómo estás? Eso. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la buena onda, por haberme mandado esta cerveza hasta mi casa para que lo Bienvenido al club de los que vinieron 2 veces. Sí, lo conforman vos y Vallarta, nadie más. Es un club exclusivísimo. Exclusivo. Sí. Pero un club al que le tenemos mucho cariño. Totalmente. Oigan, el tema de hoy está bien chido. Es ya lo hemos platicado, que es una de nuestras personas favoritas en la vida, que es el grandísimo George Carlin. Entonces, pues para empezar esta gran plática, ¿qué es para ustedes George Carlin? ¿Qué representa? Y sobre todo para ti, Horacio, como comediante, ¿cómo influyó en ti? Saludcita. Ese drink se ve bueno. Muy bien. Es mi favorito de todos los tiempos. Le mando este saludo hasta allá, a donde él, claro, nos dejó que no creía que existiera o fuera mejor, ¿no? A estar invitado. Que no quería estar invitado. Es la primera vez cuando vi a Carlin, ya, obvio, casi cualquiera de nuestra generación, y que no fuera angloparlante, lo vio pues ya en sus etapas madurísimas. Sí. Y me pareció, o sea, me explotó la cabeza, porque yo no recuerdo antes de Carlin ver a alguien a quien yo pudiera tomar en serio mientras hacía comedia. O sea, antes de ver a Carlin, yo sentía que si algún comediante le estaba entrando un tema de crítica social o de su opinión muy en serio, yo de cualquier manera no me lo debía tomar en serio porque era comedia. Esto es lo diferente con Carlin. Carlin sí te quiere decir algo siempre. Aunque esté diciendo la cosa más estúpida y más absurda del mundo o esté poniéndose en el plano más serio, siempre te quiere dejar algo en la cabeza. Y lo logra. Creo que si se mete en tu cabeza y juega con tu mente, y algo te deja allá adentro. Totalmente. Sí, cabrón. Totalmente. A mí, lo que me pasó con Carlin es bastante especial y tiene que ver con algo que me han preguntado un par de veces en el oyentes del podcast, que tiene que ver con mi transformación hacia el ateísmo, si se le quiere decir de alguna manera. Cuando yo tenía 17 años, que estaba terminando el colegio secundario, acá en Argentina tenemos primaria y secundaria. La secundaria son 5 años, o sea que de la secundaria vas a la universidad. Hago la aclaración porque no hay prepa, por eso no es que repetí 3 años de secundaria, sino que es el último año de secundaria a los 17. Yo era creyente, yo iba a un colegio marista, el colegio Champagnat, acá de la ciudad de Buenos Aires. Marcelino Champagnat. Exactamente. Yo iba al Instituto México en la primaria. No. También marista. Somos maristas entonces. Somos maristas. Bueno, lo que me pasó es que ahí empezaba a dudar yo. Y yo a Carlin ya lo conocía, siempre me gustó mucho el cine, por Bill y Ted. O sea, no tenía nada que ver con su comedia. Era el viejito de Bill y Ted que los venía a buscar para mí, Carlin. Era una cara, no era ni siquiera un nombre. Cuando vi Dogma de Kevin Smith, Kevin Smith me encanta, y sobre todo esa época, y vi el papel que hacía. Su mejor época. Sí, esa película para mí tuvo mucho impacto desde mi visión de ir perdiendo la fe por todo lo que representaba y todo lo que representaba sobre el catolicismo y sobre los ángeles y sobre el infierno. Y me quedó Carlin. Y mis viejos tenían DirecTV y tenían HBO. Entonces, mira qué presumido. No, ¿por qué lo voy a contar? Porque en ese momento Carlin solamente trabajaba para HBO. Sí, yo sé. Hacía un espectáculo cada 2 años y era su época de oro. Entonces, en el 99, él estrena un espectáculo, y en ese espectáculo está el último beat de ese espectáculo es There's No God. Y yo
cuando lo vi en la película y todo, me quedó marcado el tipo y quise saber más de él. Y yo siempre, como era un nerd, que lo sigo siendo, tenía siempre 2 VHS para programar y grabar las cosas que dieran en la semana y que no pudiera ver en HBO y todo eso. O sea, tenía mi propio DVR. O sea, Y eres un nerd grabé el fresa, especial. güey. Sí, no sé, VHS en el 99 tenían hasta los homeless, ¿no? Ya se estaban muriendo el VHS. Y grabé ese especial de Carlin cuando lo dieron, y cuando lo vi, porque uno después puede hablar de Hitchens o puede hablar de muchas cosas, pero cuando yo escuché eso, que era comedia, pero que en realidad no lo es, como dice Horacio, es un discurso sociopolítico con chistes, me voló la cabeza y dije, claro, esto no cierra esto de la creencia, de la religión, de mi catolicismo, de mi colegio, no cierra por ningún lado. Y además de que me hizo empezar a ver stand-up, porque la verdad que yo no le prestaba mucha atención todavía a esa edad, en Argentina ni existía, pero desde la parte de la religión me cambió y me abrió a empezar a convertirme en ateo. Así que para mí Carlin, cada vez que vuelvo a escuchar eso y todo lo que hizo después y después lo que descubrí antes sobre su visión religiosa, siempre me genera un impacto mucho más fuerte del que quizás me generan intelectuales que escribieron más formalmente sobre la materia, por cómo fue el primer impacto sobre eso. Fue la pérdida de la virginidad del ateísmo, Carlin, para mí. ¿Tú, Durán? Pues no lo conocí tan a fondo así como Ale a esa edad, pero también fue exactamente así, lo siento, como que la primera persona que yo escuché que me hizo pues preguntarme muchas cosas. Mira, yo tuve, qué lástima donde lo escuché yo, pero bueno, fue el documental ese pedorrísimo que sacaron, que era el de las Torres Gemelas, güey. ¿Zeitgeist? Zeitgeist. Ya ¿Así vas a salir del closet? Ponen un chunk de una rutina de Carlin. Exacto, con un dibujo animado. Y yo dije, no mames, güey, ¿quién es ese güey? ¿No? Entonces empecé a investigar ese show y di con Carlin. Ya saliste conspiranoico entonces, o sea, tú no, eres... es que ese estaba en todos lados, o sea, me llegó así de madrazo. Me acuerdo que lo vi. Creo que está en Amazon ahora, es una mamada. Pero sí, pero a mí lo que me llamó la atención mucho fue Carlin, fue ese discurso que el pedacito que ponen, que es el que dice que la gente cree que nos han enseñado a creer que hay una persona en el cielo que te dice, que te está viendo y revisando y qué haces y que te está como un sargento, ¿no? Y que tiene un lugar donde te vas a quemar y vas a sufrir si haces las cosas que él no dice. He has a special place for you to burn and scream and suffer for eternity. Ese, y dice, al final dice, he loves you. Ajá, entonces quedé, verga, güey. He loves you and he needs money. Sí. Oigan, pues si quieren, vamos a empezar con el tema, porque vamos. Ya se me antojó saber qué onda con este señor. Vamos a empezar. Bueno, me voy a limitar a contar lo que tiene que ver con su comedia y con el desarrollo de su comedia y de sus ideas políticas y de su discurso. Bueno, el hermano se une a la Fuerza Aérea. Entonces él, que siempre lo seguía al hermano, cuando cumple los 17 años hace lo mismo, se une a la Fuerza Aérea. ¿Pero por qué se une a la Fuerza Aérea? Porque él pensó en su plan de vida que ya tenía organizado, que esa era su posibilidad de obtener un trabajo en alguna de las radios de los pueblos cerca de las estaciones y empezar a trabajar como dicho. Y además, porque había una ley que se llamaba el GI Bill, que hacía que si vos habías estado 3 años en el ejército te pagaban los estudios. Y entonces él quería estudiar locución. Entonces él se mete en la Fuerza Aérea para eso. Pero, como él realmente no tenía ninguna intención de volar ni de hacer nada, se inscribe, ni bien entra en la Fuerza Aérea, él se inscribe para las pruebas de medicaciones en la Fuerza Aérea que estaban haciendo. Y entonces él pasa los primeros 6 meses siendo conejillos de indias, básicamente. No. Entonces, eso le daba la posibilidad de que, como no necesariamente se tenía que sentir bien, básicamente no hacía nada.
no hacía nada, dormía hasta la hora que quería, no hacía los ejercicios, no tenía que hacer ni siquiera los estudios, y le dan su primera condecoración solamente por haber participado en esas pruebas. Y entonces él gana lo que es su primer stripe. Esa primera stripe le da me la mayores... gané por dejarme meter drogas, hermano. No pues, bueno, América. La droga juega un papel importantísimo en su vida. Él fumaba marihuana desde esa primera edad y fumó prácticamente hasta entrados los 60 años. Y era muy, muy importante para él su vínculo con la marihuana. Muy bien. Cuando él entra en el ejército, entonces obtiene su primer stripe, y inmediatamente lo trasladan a una base, la base Barksdale en Luisiana. Y en esa base él conoce, lo invitan a participar, él se hace muy amigo, él dice que en Luisiana y en esa base él se llevaba muy mal con los blancos, que es un problema que él tuvo toda su vida. Entonces él se vinculaba más con los negros. Entonces él se hace amigo de todo el grupo de soldados negros en las barrancas, porque estaba separada de los negros. Y ahí había un jefe de división, que era un negro gigante, según él describe, que le vendía marihuana. Y como se llevaban muy bien, se la pasaban fumando en su habitación y todo, él empieza a obtener mejores permisos, lo dejan participar en un grupo de teatro que había en la ciudad, que estaba pegada ahí, y en ese grupo de teatro, uno de los que actuaba era el principal locutor de radio de esa ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Como él quería estudiar más adelante locución y todo, le comenta que le gustaría, si pudiera, ir a ver cómo se grababa. Y el hombre lo invita, y el primer día que lo lleva le dice: vení. Él tenía 18 años. Ahora cuando yo corte y te haga señas, vos quiero que leas esto. Eran los anuncios publicitarios. ¿Por qué? Porque al tipo le divertía tener a una persona con un fuerte acento de Manhattan en el sur profundo de Luisiana para leer las publicidades. Él lo hace bien y le terminan dando un trabajo para ser locutor de radio los sábados haciendo las noticias. Bueno, y de acá nos vamos a 3 años después, donde él sigue haciendo su camino él se queda trabajando en Luisiana, pero después él quiere trabajar en una ciudad más grande, entonces se va a Boston y empieza a trabajar en la radio Wheezy de Boston, que era propiedad de la NBC, o sea, ya era una radio más importante. Para ese momento él ya era conductor de programas con música y hacía personajes. Todos sus personajes eran que si ustedes, Horacio, seguro que los vio o escuchó los discos de los 70s de él, mucho personaje irlandés él metía en sus beats, en su comedia. Y entonces él hacía muchos personajes irlandeses. El policía irlandés borracho, el hombre irlandés golpeador, el cura irlandés que tenía novia, muchas cosas así. Y entonces ahí conoce a un tipo que se llamaba Jack Burns. Jack Burns hacía las noticias en esa radio de Boston, pero también era irlandés y también era muy gracioso y hacía personajes, y empiezan a hacerlos pero para ellos, no en la radio. Y empiezan a hacer una muy buena relación. Enseguida lo echan a Carlin de esa radio. No es posible. Porque resulta. No te olvides de la suerte, no te olvides de la suerte. Porque todas las mañanas, entre las 6 y las 7 de la mañana, el arzobispo de Boston leía la homilía matutina en la radio. Y era obligatorio. Y él ese día estaba a cargo de los controles de producción de otros programas. Madre. Cuando llegan las 7 en punto de la mañana de ese día, que él estaba hinchado las pelotas, llegan las 7 en punto y el arzobispo no había terminado porque estaba entusiasmado con la homilía y él lo corta igual. Y resulta, para pasar a las noticias, y resulta que el arzobispo tenía, él explica, pero no creo que fuera no existían, pero él estaba recibiendo de alguna forma la transmisión de radio y se entera que lo cortan, llama inmediatamente a la radio en el momento que lo sacaron del aire, hace un escándalo tremendo
y lo suspenden. Pero no lo echaron por eso. Lo echaron porque un mes después, ¿la sabés esta, Horacio? Dale. No, contala. Si la sabés, contala, porque es genial. No, porque tú lo tienes fresco. Yo hace mucho que supe de esto. Bueno, la voy a cagar. resulta que un mes después, él estaba a cargo del móvil de transmisión, de la camioneta móvil de transmisión de la radio. Pero se había quedado sin marihuana y no conseguía marihuana en Boston. Entonces se fue con el móvil de transmisión hasta Nueva York a conseguir marihuana. ¡No! Con sus cuates a bordo. Exactamente, con sus amigos a bordo, buscando por todo el Harlem y el Bronx, con una camioneta con el cartel de la radio, marihuana. Entonces lo logra. No, espérate, güey. Es que, a ver, este güey. Le valía verga, güey. No, además de que le valía madres todo, güey. Me impresiona la capacidad de conseguir cosas chambas, güey. Porque, güey, pierde la chamba muy fácil, pero cabrón, te consigue algo así, güey. Así fue toda su vida. Para haber tenido tantas chambas y digo, corrido tan pinches pendejamente, cabrón, pero para que ni siquiera, un cabrón que podía obtener cosas muy fácil, güey. Ni siquiera lo echan por eso. O sea, lo echan porque cuando lo logran ubicar, porque él se vuelve, no me acuerdo qué pasa, pero él deja la camioneta en Nueva York y se vuelve a Boston. Entonces lo logran ubicar y le dicen, escúchame, ¿vos tenés el móvil de transmisión? Sí, me lo llevé yo, está en Nueva York. Pero hay un incendio en un barrio de Boston y él les contesta por teléfono, bueno, va a haber otros incendios. Y ahí lo echan de la radio. Sí, entonces cuando lo echan, enseguida lo contrata una radio de Fort Knox, Texas. ¿Qué pedo, que se llamaba KXOL. No, evidentemente, a ver, es George Carlin. Evidentemente el tipo debía ser muy bueno. Él no habla de lo bueno que era. Pero ni siquiera ni siquiera nos podemos pensar qué tan bueno era, güey. O sea, debe haber sido increíblemente bueno, cabrón. No te imagines nada de lo que sabes de él. Piensa en él, en un sujeto de traje, peinadito, en blanco y negro, porque estamos hablando del finales de los 60. Años 50, claro. No, finales de los 50. Mira, años 59. Pero ha de haber sido un monstruo, güey, en lo que hacía, güey. Digo, para ese momento muy conservador, sí. En ese momento no hay nada parecido en el radio. Está imitando, está haciendo el guión, está siendo muy chistoso. Más o menos dentro de los estándares y llevándolos un poquito más lejos al lado chistoso. Pero todavía no se transforma en el monstruo, que es simplemente va tantito adelante en el estilo del comentarista de radio, que también es chistoso. De hecho, les cuento algo. Su amistad, que es breve hasta ese momento con Jack Burns en Boston, empieza a descubrir en él su lado liberal progresista. Porque George Carlin era un tipo profundamente conservador. Toda su familia era republicana. Y para él ser republicano venía de la cuna y era lo normal. Él era, de hecho, nunca fue discriminador, pero sí era una persona muy, muy de derecha, muy republicano. Y Jack Burns había sido cronista durante la Revolución Cubana. Wow. Y se había traído un montón de ideas progresistas y de izquierda y comunistas, si bien sin llegar a ser comunista, pues si no hubiera tenido otros problemas en esa época. Sí, claro. Pero no era el caso de Carlin. De hecho, Carlin decía que él reivindicaba al macartismo antes de conocerlo a Burns. Cuando él se va a Fort Knox, Texas, que era una ciudad muy conservadora. Claro, se fue a meter al Deep South. Él empieza a tener mucho éxito, le dan el mejor horario y los 40 principales. Y él se transforma, como los 40 principales eran en el horario en que los chicos de secundaria estudiaban y hacían la tarea, él se transforma en un héroe, un ídolo local de la juventud. Y en ese momento llega Jack Burns, que lo viene a visitar. ¿Y por qué lo viene a visitar? Porque Jack Burns se había cansado de Boston y de hacer las noticias y estaba en su camino a la ciudad de Los Ángeles para ser guionista, pero se había quedado sin plata. Entonces le pide a Carlin si le puede dar trabajo, lo puede ayudar a conseguir trabajo en la radio, y le consigue trabajo.
y vuelven a retomar sus conversaciones y sus ensayos y sus cosas cómicas que hacían para ellos. Le hacen noches de fumar mucho marihuana y decir estupideces. Totalmente. Y además de hablar mucho de política, mucho. Burns era un tipo muy formado políticamente, Carlin no, pero empieza a tener todo un cambio en su cabeza. Acá estamos hablando años 60, 61, el surgimiento de Kennedy, y él empieza a tener una visión distinta, mucho más liberal de la vida. En un momento, Burns y él dicen, bueno, vamos a probar suerte con esto que estamos haciendo, vamos a dejar de hacer radio. Renuncian los dos a la radio de Fort Knox y se van a Los Ángeles. En Los Ángeles, enseguida consiguen trabajo los dos en una radio de Los Ángeles. Estaban trabajando del radio, antes de Los Ángeles, ya habían hecho comedia juntos, no hacen stand-up, hacen sketches en vivo como dupla. Exactamente. Y ya lo están haciendo en Boston, ya lo están haciendo en Texas y se lo llevan a Los Ángeles y vuelven a conseguir trabajo en el radio casi de inmediato. Una pinche suerte que no existe en este planeta. No había pasado ni un mes y ya habían conseguido trabajo en una radio. Ellos, de hecho, no, pero a ver, aquí ya no es suerte, cabrón, o sea... Ahí, es talento, ya no güey. Ya sí, cabrón. Suerte te da 1, 2. No mames, tienen toda la vida en el radio, güey. Eso no es suerte, güey. Siguen siendo unos chamacos. Aquí todavía son unos chamacos. Pero no importa. Sí, eran muy chicos. Pero pará, te agrego algo más. Ellos se van a Los Ángeles. Lo que dice Horacio es cierto. Ellos empiezan a visitar los bares de la contracultura en Texas y en todos los lugares que pararon para llegar hasta Los Ángeles, que fue un viaje largo. Y se subían en bares de improvisación o de micrófono abierto y empezaban a hacer comedia y funcionaba. Entonces, ellos en Los Ángeles lo que deciden es que no van a hacer radio. Y ellos primero quieren trabajar como comediantes, pero no les va bien y entonces salen a buscar trabajo porque se quedaron sin dinero. O sea que en realidad ni siquiera buscaron un mes, buscaron una semana trabajo en la radio y la consiguieron. No mames. Pero pará, porque eso tienen más suerte. Trabajando en la radio, enseguida los va a ver un tipo que los escuchó que se llamaba Murray Becker, que era un representante de comediantes, que había sido un tipo más grande, que había sido muy conocido, que había representado a gente muy importante y que a quien conocía, nada más y nada menos que a quien tengo acá, que nos está acompañando para la representación de hoy, al genial, maravilloso, el que inventó todo esto, Lenny Bruce. Wow. Lenny Bruce, que es como para hacer un capítulo otro día, pero lo que les recomiendo por ahora es que vean la película Lenny de Bob Fosse con ¿quién? Ay, se me fue el nombre. Horacio, ¿te acordás quién hace o alguno de ustedes? Bueno, no, pero se le voy a preguntar al internet rápidamente. Lenny porque de no me Bob acuerdo. Fosse, que es un peliculón y que cuenta la trágica vida de Lenny Bruce. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Lenny Bruce los conoce porque Murray Becker los lleva a verlos a un bar. Y es Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, exactamente, gracias. Y le gusta mucho lo que hace. De hecho, Carlin imitaba a Lenny Bruce en ese momento. Las formas, los modos. Y a Bruce le gusta mucho. Primero los recomienda a los bares de Playboy, a Hugh Hefner. Hugh Hefner tenía bares de Playboy diseminados por todos los Estados Unidos, principalmente en Chicago, pero tenía también en Los Ángeles. Empiezan a trabajar, empiezan a funcionar, graban su primer disco, ahí muy rápidamente graban un primer disco de comedia, al que le va bien, y les iba muy bien. Pero Carlin se daba cuenta de que él se estaba guardando el mejor material, que él tenía material, tenía ideas mejores, pero no las estaba exhibiendo y él empieza a darse cuenta de que no quería trabajar en un dúo, que él no estaba hecho para un dúo, que él quería ser solitario. Entonces en un momento se lo plantea y se separa, en el año 62. O sea, Carlin tenía 26 años. Se separan y Carlin, que ya tenía un cierto nombre con Burns, tiene que empezar solo. Entonces le empieza a costar mucho, pero en ese proceso él se casa. Sorpresivamente Brenda, porque no lo estaban buscando, porque estaban viviendo con la madre de él en Manhattan, queda embarazada.
Y cuando nace su hija, él está desesperado por empezar a conseguir trabajo, empieza a hacer todos los bares que pueda, todo lo que pueda, y en uno de esos bares, de vuelta, con la suerte que tenía, lo ve el dueño del Café a Gogó. El Café a Gogó era en ese momento el centro del Village de Nueva York, y era el centro cultural de toda la movida contracultural de la ciudad de Manhattan. Valga la redundancia entre cultural y contracultural. ¿Y qué pasa ahí? En ese bar lo que le ofrecen es algo distinto. Le dicen, bueno, les gustaba mucho lo que él hacía, entonces le dicen, vos podés hacer shows donde quieras, podés seguir con tus giras, pero hay un día de este bar que vos sos el fijo. Salvo que haya un comediante invitado o un show planeado, en ese día no tenés que trabajar, pero nosotros te pagamos por semana y vos sos el fijo de este bar. El Café a Gogó tenía una noche reservada para cada grupo musical, de jazz principalmente, que tenían ese mismo contrato, pero solo había 2 comediantes a los que les habían ofrecido ese contrato. Uno era George Carlin y otro era alguien que iba a marcar toda su vida, que era Richard Pryor. Los únicos 2 comediantes que tenían un contrato fijo en el Café a Gogó eran George Carlin y Richard Pryor. Entonces él empieza a tener un poco más de seguridad. Él dice, ahora yo ya tenía un lugar donde pararme, un laboratorio en el corazón mismo de lo que pronto sería la contracultura. Una audiencia no solo abierta al material que contenía algunas ideas, algún riesgo, sino también a forasteros que por instinto o elección no aceptaban los valores recibidos, que se resistían a las convenciones y que se sentían alienados de las certezas presumidas de la clase media de la América media. Y en pocos meses agregaría a esta potente mezcla una rabia ardiente. Está hablando de toda la revolución de los derechos civiles. Entonces él ahí empieza a vincularse con toda la contracultura y empieza a abrir aún más su mente a ideas progresistas e ideas liberales. Entonces, en ese momento, Carlin tenía su comedia muy enfocada en lo que era la observación. De hecho, dicen que él fue el inventor de la comedia de observación, George Carlin. Entonces no tenía una comedia política, tenía una comedia mainstream, muy aceptable por cualquiera. Lo que hacían los bares en el Café a Gogó era un poco más alternativo, pero tampoco era algo que se saliera de la norma. Entonces, en ese momento él era invitado a los shows de Merv Griffin, Mike Douglas, que era otro late night muy importante, del cual él llegó a ser coconductor en el verano. Lo hicieron en este formato de esa época de muy limpio, trajecito. Exacto, totalmente. Para todo el mundo. Que luego vamos a ver cómo va cambiando ese pedo, ¿eh? Estamos entonces en los 60, fines de los 60, él tiene todo este cambio con todo lo que va viendo y va pasando. Él se siente muy insatisfecho, siente que lo que él tiene para decir no es lo que está diciendo, que su comedia es muy blanda. Y en el año 69, él se cansa de todo esto, renuncia a todas sus participaciones en televisión, abandona su rutina de personajes, se saca el traje, se deja la barba y el pelo largo y comienza a hacer giras en todos los bares contraculturales. Y universidades. Exacto, después vienen las universidades. Hay un artículo muy bueno que está citado de La Voz de Broadway que dice lo siguiente: George Carlin se ha convertido en un misterio del mundo del espectáculo. Es de esa época el artículo, ¿no? Del año 71. Uno de los mejores payasos jóvenes contemporáneos. Tenía un espíritu cómico espléndido, una nueva perspectiva de la comedia y obtuvo las mejores reseñas de televisión, habiendo sido considerado incluso para la conducción de varios programas de entrevistas de televisión terriblemente remunerativas. Su material era atractivo para los adolescentes, universitarios y casados maduros. Sus discos se vendían rápidamente y todo parecía estar bien en su futuro. Ahora Carlin parece un desertor artístico. Su ropa, su comportamiento indignado de verdugo, su largo peinado estilo cola de caballo, sus pantalones sucios, un aspecto totalmente sucio, desgarrado y salvaje, exhibiéndose como si hablara directamente desde una jungla de vagabundos. Se combinan en su nuevo estilo, esencialmente sin estilo, en absoluto, más allá de una declaración beligerante y truculenta. Obviamente esto venía de un diario muy conservador.
Pero él te cuenta esta fase y dice que lo siguen invitando a los late shows a hacer pues, los 5 minutitos que hacen cuando te invitan a estos shows y que se aparecía ya en esta nueva onda de pelo largo y la barba. Decían, está pasando por una fase, luego se le va a quitar, no se preocupe, porque sí iba por el camino de, o sea, él hubiera sido una suerte de Johnny Carson de no haberse ido al lado contracultural, iba en ese camino. Entonces decían, es una fase, se le va a quitar, pero él internamente estaba pensando, es que esto es lo que yo quiero decir y esto es lo que yo quiero ser. Yo ya no quiero ser ese güey que imitaba y que hace personajitos. Yo quiero Jimmy dar ideas. Kimmel, ¿no? No quiere eso. Pero además es la gráfica, la forma visual de su lucha contra el sistema, ¿no? Completamente de el típico, entonces, como decían, el comediante era un güey trajeado, un güey bien arreglado. Y este cabrón era romper el prototipo, ¿no? Como sí, ese. Ya dándole duro al hippie y a las drogas y al discurso y a estar pues más en contacto con este otro tipo de personas. Ya no está rodeado de la gente de los medios, sino de la gente de la contracultura. Y en el año 69 él además prueba el ácido, empieza a tomar ácido y eso le cambia toda la cabeza de lo que quería y no quería. Pero además se da otro hecho, porque él dice en su autobiografía varias veces que él nunca toma decisiones, la vida lo empuja hasta que es inevitable. Entonces él dice que estaba en un hotel muy respetado que se llamaba el Hotel Frontier and Casino de Las Vegas, haciendo su show, y quiso probar una rutina que él venía haciendo en la cual él contaba que los irlandeses no tienen culo. Era absolutamente inocente. Él decía que los irlandeses eran rectos de atrás y hacía una serie de chistes con eso. Pero dijo la palabra culo, ass en inglés. Con la mala suerte de que en el espectáculo lo habían contratado todo para los jugadores de golf, un deporte detestado por George Carlin, querido Durán, deporte odiado por George Carlin. George Carlin odiaba a los golfistas. Nadie es perfecto. Cállate, güey, cállate. Y el director de ese torneo era los campos de golf deben donarse para la gente sin casa. Es para lo único que pueden servir. Si eres homeless, vete a vivir a un campo de golf. Güey, sí. Y entonces el director de ese torneo era un mormón. Entonces le dice al director del casino que él había dicho la palabra culo y que estaban indignados los espectadores y le cancelan ese show. Y entonces él, ahí que ya venía con un montón de cosas, se harta y empieza con todo este cambio. No tomar por culo, macho. No es ahí cuando le contesta al público, al güey, todavía no es eso. No, eso fue en el hotel Lake Geneva, en el porque que ahí lo corren, ¿no? A la chingada. No, lo amenazan de muerte. Y ese hotel era de Hugh Hefner, que era amigo de él, porque él había trabajado mucho para Hefner. Y lo empiezan a amenazar y él empieza a responder. Se tiene que encerrar en la habitación del hotel y vienen los del hotel a decirle: el hotel no te puede garantizar la seguridad. Y se tiene que ir y se tiene que escapar por atrás porque lo iban a matar. Sí, esos eran. Pero esa vez fue la de si no te gusta, pues chingas a tu madre, una cosa así, le dicen en inglés. Algo le dice. Sí, creo que sí. Algo le contesta así, güey. ¿Es esa vez? Eso lo hizo muchísimas veces en su carrera. No fue una. O sea, mandar a la chingada a su madre a la gente lo hizo muchas veces. Porque aparte, como es un dude que trabajó mucho, que luego ya vamos a llegar a la parte de la vejez donde no puede dejar de trabajar por cosas que seguro ya planeaste contarnos. Sí, claro. Además de que nunca deja de trabajar, siempre está dale. Esta onda de estar creando material nuevo es muy difícil, requiere muchísimo tiempo. Y para el estilo de Carlin y para la cabeza, sí. Su estado de ánimo, lo explosivo que es, lo hizo muchas veces en su carrera, mandar a la verga a la gente cuando, o sea, yo tengo amigos comediantes gringos que han visto en vivo, bueno, les tocó cuando eran muy, muy jóvenes ver a Carlin en vivo y verlo tanquear, porque estaba probando material nuevo constantemente. Mirá vos. Me estaba contando Cisco, un amigo de Los Ángeles, que iba feliz porque iba a llevar a sus amigos a ver a su mega ídolo George Carlin y le fue pésimo en el show porque se le iba el avión, güey. Si le caía mal la gente y los mandaba a chingar a su madre y estaba probando material nuevo y se ponía muy loco. Lo que ocurre ahí es que lo empiezan a dejar de invitar en algunas cosas. Por ejemplo, en el Hotel Copacabana, que tenía contrato en el Club Copacabana, él estaba disconforme con que le limitaran su vocabulario.
su vocabulario. Y entonces lo que hizo fue agarró un libro y empezó a leer un libro en el show. O sea, un libro, una novela clásica. Sentado así. Claro, ¿no? Hacía cosas así. Entonces lo empezaron a echar. Pero lo empiezan a invitar a programas de mayor discusión política, como había un show de una conductora que se llamaba Virginia Graham, que invitaba a todos, no le importaba. En ese show lo ponen a debatir con un diputado, un legislador republicano, que estaba protestando o estaba hablando en contra de aquellos que quemaban banderas en las protestas por los derechos civiles. Y entonces Carlin lo cuenta así, dice, el republicano habló sobre estos hippies profanando la bandera y la violencia de la gente que está haciendo volar edificios de matemática. Y protestó porque los manifestantes se ponían violentos. Así que le dije, espera un minuto. Se supone que una bandera representa todo lo que hace un país, no solo representa las cosas buenas. Si quemas la bandera, estás quemando la bandera por lo que percibes como las cosas malas que ha hecho un país. Es todo un símbolo, es solo un símbolo, es solo un trozo de tela. Y la violencia de la izquierda es simbólica. Las heridas no son intencionales. La violencia de la derecha es real, dirigida a las personas, diseñada para causar lesiones. Vietnam, las armas nucleares, la policía fuera de control son formas intencionales de violencia. La violencia de la derecha está dirigida directamente a las personas y la violencia de la izquierda está dirigida a instituciones y símbolos. Ese discurso, todo eso, ya lo pone en un lugar en el que nadie, porque él era un tipo que estaba gozando de éxito en su etapa anterior, y sorprende a todos. Nadie esperaba a este nuevo Carlin, con un discurso político antiamericano, si lo querés ver desde el lado conservador, y eso lo acompaña con un disco que saca nuevo y que es un éxito enorme, que se llama AM/FM, en el cual en el lado que se llama AM él despide sus viejas rutinas y en el lado que se llama FM él empieza a sacar nuevas rutinas. Exacto. Oye, pero ese speech se puede poner como anillo al dedo al movimiento feminista, güey. ¿En qué sentido? Sí, claro. Ahorita, güey. En defensa del movimiento. Claro. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Algo importante que tiene ese disco es que él tiene un beat que se llama Shoot, en el que él habla de la palabra shit, de la palabra mierda. Uh-huh. Y que es muy gracioso, si lo pueden buscar, y que es el precursor de lo que va a ser en el siguiente disco, Seven Dirty que se Words. llama Class Clown. Exactamente. 7 dirty words that you can never say on television. Excelente. Y ahí llega su Grammy. Que exacto, él gana su primer Grammy, pero además es el primer momento en el que si uno se olvidara de los 80 y 90 de Carlin, que es la mejor época, y 2000, ya con solo los 7 dirty words, ya él marcó un hito. Claro, tanto marcó un hito que eso llegó hasta la Corte Suprema, que ahora lo voy a contar. Yo por ese beat lo conocí. Ese fue el primer beat que escuché de Carlin. Se lo dejaron a mi hermana en una clase de inglés para que lo analizara. Ella iba en la universidad y yo de rebote empezaba YouTube. Yo estaba en la misma habitación y lo empecé a escuchar y me empezó a dar risa. Y esa fue la primera vez que vi a Carlin. Y sí, es que es muy, muy conocido y en ese momento se hizo muy, muy famoso por los que lo apreciaban y por los que empezaron a odiarlo. Les voy a leer un poquito lo que dicen a 7 Dirty Words, el comienzo, como para los que no lo conocen, que igual les recomiendo buscarlo. Dice, hay 400.000 palabras en inglés, en el idioma inglés. Y 7 de ellas no se pueden decir en televisión. ¿Qué proporción es esa? 399.993 contra 7. Deben ser realmente malas. Tendrían que ser indignantes para estar separadas de un grupo tan grande. Todos ustedes por aquí, ustedes por acá, 7 malas palabras. Eso debe ser, ¿no? Esa es una mala palabra. ¿Qué? No hay malas palabras. Hay malos pensamientos, hay malas intenciones, pero no hay malas palabras. ¿Conoces a las 7 que no se pueden decir en televisión? Son mierda, mear, coger, chocho, o sea, pussy, chupapollas, hijo de puta y tetas. Estas son las heavy 7. Esos son en inglés era shit, piss, fuck, cunt, cocksucker,
Motherfucker and tits. And tits. Sí. Exacto. Que él aparte lo hace con una musicalidad que es increíble. Y él habla de esa musicalidad cuando lo escuchás, porque después él cuando saca una o dos dice que pierde la musicalidad. Es increíble. Eso es graciosísimo Lo porque tiene que además ver. lo que muestra es su obsesión por el vocabulario y por dónde poner la palabra exacta. Es espectacular. Entonces, ritmo. Sí, el ritmo. Bueno, él habla de. Él lo viste cuando está en la entrevista con Stewart, que él habla de cómo Stewart. es. Sí. Sí, la entonación, que es como hacer música. Sí. Él habla de eso. Bueno, él tiene dos problemas legales mayores. En Milwaukee, por decir las Seven Dirty Words, por decir este sketch, este beat, lo arrestan. ¿Y qué pasa? Como él había empezado a tomar cocaína, mucha, en esa época, lo suben al escenario para arrestarlo. Pero Brenda, su mujer, quien también consumía bastante, se da cuenta de que van a subir, sube rápido y le dice, mientras él está hablando, le dice, te van a arrestar. Entonces, él tenía los bolsillos del saco llenos de cocaína. O sea, si lo arrestaban por posesión, iba a ser muchísimo más grave. Pero como Brenda le avisa, él se saca el saco, se lo deja a un músico y cuando sale a la puerta, que va a estar la policía, que él ya sabe, ahí lo arrestan. Entonces solamente tiene el juicio por el vocabulario y en ese juicio tiene una primera sentencia en la que un juez cita la primera enmienda para exonerarlo. Y dice que la primera enmienda estaba por encima de las ofensas ocasionales y que nadie se había visto violentado. Esto es para ahora, esto es para esta época en la que estamos viendo, hay que escuchar esto. Que nadie se había visto violentado por el lenguaje y que entonces no le correspondía ninguna pena. Este es un primer caso y él sigue hablando. Un aplauso para esa corte, ¿eh? No, sí. Ojo aquí, Twitter. Ojo aquí. Ojo aquí, generación woke. Ojo aquí. Hay tantas cosas para la generación woke en Carlin. Carlin hubiera estado indignado en este momento. Él habla, me estoy adelantando, pero él en los 90 habla del puritanismo del lenguaje en los college y de cómo se estaba buscando qué era lo políticamente correcto y que había que salir de eso. En los 90 lo ve él. Lo vio venir. Eso. Sí, lo vio, ya vio el germen. Bueno, en el 73, y acá viene lo importante de las Seven Words, es él en la radio WBAI de Nueva York, que era una radio liberal, si se quiere, de una empresa que era la Panamericana Corporation, transmiten un show en vivo de él, un beat en el que estaban las Seven Words. Lo transmiten por radio. El conductor antes de que empiece dice, si no le gusta este tipo de cosas, no escuche, dice el conductor, y lo pasan. Entonces cuando lo pasan, un hombre de Nueva York, un supuesto indignado, lo denuncia. Lo denuncia y se inicia una causa contra los dueños de la radio. En primera instancia la ganan, pero se apela, la ganan en la corte de distrito, pero siguen apelando y llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El tipo decía que mientras conducía con su joven hijo, escuchó la transmisión de WBAI y entonces él sintió que su hijo podía ser dañado por esas palabras horribles. Y que entonces le escribió una carta a la FCC, que es la que dirige y reglamenta los medios de comunicación en los Estados Unidos, que llevó a que la FCC emita una orden creando las reglas de lo que era el lenguaje decente e indecente. Todo por las Seven Words. La radio apela, llega hasta la corte y la corte, en un fallo por mayoría no unánime, le termina dando la razón a la FCC. El juez John Paul Stevens, que escribió la mayoría, dijo: los medios de difusión han establecido una presencia única y omnipresente en la vida de todos los estadounidenses. Material evidentemente ofensivo e indecente presentado por ondas de radio confrontan con el ciudadano en la privacidad de su hogar, donde el derecho del individuo a quedarse solo supera claramente los derechos de la primera enmienda de un intruso.
¿Por qué el individuo no puede extender su mano y girar ese pequeño pomo? Sí, exacto. Decir que uno puede evitar más ofensas apagando la radio, escuchen esto, abogados, porque es maravilloso. Cuando escucha un lenguaje indecente, es como decir que el remedio para una agresión física es huir después del primer golpe. O sea, el tipo está comparando un hecho de violencia física presencial en el que una persona tiene que huir con obligar a alguien a apagar la radio. Entonces le da la razón al FCC y dice que pueden prohibir determinado lenguaje. Ese horario, fallo... ¿no? Es cuando mandan, que mandan en la noche. Todavía no sucede eso. Estás muy atrás en la historia todavía, entonces apenas no puedes hacer esto en medios. Tan. Okay. Nada de horarios. Nada después se determinaría transformando en lo de los horarios mucho después, pero el fallo ese se sigue estudiando hoy y él decía que él recibía un perverso placer de saber que se había transformado en una nota de la legislación de los Estados Unidos, George Carlin. Estaba orgullosísimo. Porque aparte él decía... Y luego se enteró que la denuncia la hizo un reverendo. Exacto, contá eso porque es genial. Le sumó a la rutina. Y entonces, guess what, Reverend? There are two knobs on the radio. One changes the station, and the other one turns the radio off. It's called freedom of choice, Reverend. ¿Qué ocurre después de esto? El éxito es muy grande, pero él no logra en esos años repetir. Él amplía en el siguiente disco, Seven Words, pero él no logra repetir o ser consecuente con todo este discurso. Él no construye sobre eso nada grande. Y además estaba tomando muchísimas drogas. Estaba teniendo mucho éxito, un enorme éxito, pero repitiendo. Esto es 73, 74, 75, 76. Entonces él empieza a tener muchas alucinaciones. Él cuenta dos, una que es genial, que él estaba en Hawái, se llevaba muy mal, tenía muchos problemas con la mujer, pero se van de vacaciones a Hawái y en Hawái todos los días veía el cielo claro, increíble. Cuando vuelve a Los Ángeles, donde hay siempre una neblina, él se despierta un día, en el peor momento de sus drogas, mira y no veía el sol. Y entonces decide en su mente que el sol había explotado y decide en su mente que solo quedaban 8 minutos para vivir porque el sol había explotado. ¿Cómo llegó a los 8 minutos? ¿Quién sabe? Pero llegó a esa conclusión. Él dice en el libro que él no sabe cómo llegó a los 8 minutos, pero él decidió que quedaban 8 minutos. Despierta a toda la familia, eran las 6 de la mañana, estaba la madre viviendo con ellos, la madre una mujer grande, y los hace salir a la calle para poder ver el día y disfrutar o vivir los 8 minutos que quedaban porque se acababa el mundo. Y entonces todos salen y entonces la mujer, medio dormida y así, le dice, pero escúchame, y si no es así, ¿por qué no lo chequeamos? Y entonces lo hace entrar a la casa y llama a un amigo que además era su road manager. Lo llama y le dice, escúchame, que estaba en otra ciudad. Le dice, ¿vos podés salir afuera y fijarte si está el sol o si explotó? Entonces el amigo sale, mira, le dice que el sol no había explotado, que estaba ahí, entonces puede volver a dormir. Pero estaba en un momento calamitoso. Oye, pero me imagino como, ¿recuerdan ese capítulo de Los Simpson, el del ángel? El fósil del ángel que lo descubren y que según se va a acabar el mundo. Así me imagino el minuto 9. Porque, güey, 7:58, 7:59, 8 minutos. Ah, cabrón, qué pedo. Como en el 2012, güey. Ándale, igual. Ahora están diciendo que era disléxico el maya que hizo esa predicción, que quería decir 2021. Sí. No mames. Otro problema que empieza a tener Carlin en esos años, bueno, en esos años él conduce el primer Saturday Night Live. Él es el primer host de Saturday Night Live. Ah, sí. En el año 75. Y hay otra regla que nace gracias a Carlin, pero a ver, continúa. Decila, por favor, porque viene a esto. Decila. Todos, es el primer programa en la historia, la primera vez que va a salir al aire, el primer invitado, que saben, es el mismito formato, sigue desde entonces hasta hoy. Hay un cold opening, que es el primer sketch, y luego sale el host invitado, da unas palabras, en el caso de comediantes hacen su monólogo,
y salen como invitados en los sketches del programa del día. Pero todo el mundo tiene miedo de que este güey diga algo muy loco, que los vaya a meter en problemas, porque es televisión y va a tener un rating brutal eventualmente. Entonces, retrasan 5 segundos la transmisión. Así si dice algo que no alcanzaron a meter el beat. Eso fue previendo a Carlin, güey. Y de ahí en adelante, así que han hecho todas las transmisiones en vivo. Pero eso es absolutamente cierto, pero no solo eso, sino que pasaron más cosas. Saturday Night Live sale un día en vivo, pero es toda una semana de preparación en el cual el invitado está con los actores y guionistas trabajando en todo, porque tiene que ser perfecta la transmisión en vivo. Él dice que era el primer programa y que los actores eran todos de la contracultura. Estamos hablando de John Belushi, Chevy Chase. En esa primera temporada, ¿quién más está? Está Dan Aykroyd. Bill Murray. No, Bill Murray entra cuando se va Chevy Chase. Entra en la segunda o tercera temporada. Sí, en la primera era guionista. Pero se llevaban muy mal con los guionistas. Entonces él, como había tenido, porque eran más conservadores los guionistas, y Lorne Michaels también. Entonces él era como un intermediador entre todos. Y en parte intermediaba repartiendo cocaína. Dicen que estaba tan pasado que hay una crónica de la época de Bob Woodward, que después ganó el Pulitzer, que dice que tuvieron que romper la puerta del hotel el día de la filmación para abrir porque él no se despertaba. Y él dice que no se acuerda de eso, pero que seguramente es cierto. Pero lo que pasó fue que fue tan catastrófico todo. La presentación fue buena, él se negó a actuar porque ya había tenido este problema de que se había sentido muy frustrado actuando. Entonces él no participó en los sketches. Lo que le permitieron hacer fue varios monólogos. Hizo monólogos en distintos momentos del programa. Fue el único que lo hizo. La idea original de Lorne Michaels, del productor, era que cada programa, el host fuera un comediante. Primero él, después Richard Pryor, después Lily Tomlin. Pero lo de él fue tan caótico que cancelaron eso inmediatamente. Por eso es que empezaron a ir famosos de host a Saturday Night Live. Porque se arrepintieron de eso. De hecho, Pryor tardó como 7... En eso le ganó a Pryor. Él le ganó a Pryor en eso. Pero bueno, él estaba ganando tanta plata que empezó a gastar en estupideces. En estupideces totales. Una de ellas fue comprarse un avión para él. Entonces se compró su propio jet, un jet de último modelo. Y lo que hacía era, por ejemplo, viajaba a una ciudad, al aeropuerto de La Guardia en Nueva York, llegaban con su avión, lo estacionaban en la parte de los aviones privados, iba, se compraba un montón de cerveza, volvía al aeropuerto y pasaba la noche haciéndose fiestas para él mismo adentro del avión con toda la pista. Le gustaba tener toda la pista en silencio vacía y él escuchando música a todo volumen, tomando coca y tomando cerveza. Entonces tenía su avión para eso. Además, conoció a un hombre que se llamaba... en el 77 él filma su primer especial de HBO, un momento muy importante para él. Ya estaba en decadencia, la decadencia es muy frenética, 78-79, pero ya estaba en decadencia él, ya estaba muy mal. En el 78 graba un segundo, él debía un tercero por contrato que va a ser importante después, pero no lo llega a grabar. En el 78 además tiene su primer infarto. Ya su humor para esa época era casi todo escatológico, o sea, ya había dejado todo lo político, lo contracultural, hablaba de mocos, pedos, estaba obsesionado con los vómitos, mucho humor de mascotas, o sea, es una época muy baja de la carrera de Carlin. Es gracioso también, si uno lo escucha es gracioso, pero no tiene ningún... Es muy, muy gracioso, pero es otra persona, sí. Casi. Pero lo que hablaba de que él daba un discurso y atrás venía la comedia, en ese momento no existe. Y bueno, entonces estaba gastando mucha plata, conoce a un tipo que lo convence de hacer en el año 78 una película. ¿La sabes esta historia, Horacio, de la película? No, esa no. Esa no. Bueno, lo convencen de hacer una película que se llama The George Carlin Illustrated, que consistía en mezclar partes de su show en vivo con animaciones que recreaban otras partes del show. Gastó una fortuna personal de plata de él, millones. El que lo convence es un tipo que se llamaba Artie Warner, que lo conoce en las reuniones de Alcohólicos Anónimos de la esposa. Y él cuenta
que dice: el plan era vender los derechos de distribución, los derechos de televisión, cable para las aerolíneas. Cualquiera que sea el accesorio que hubiera, recaudaríamos suficiente dinero para hacer la película. Esa era la teoría. La realidad fue que, después de haber reunido un equipo de preproducción completo con una anónima impresionante, Artie dio ese paso crucial que todos los productores de películas deben dar el primer día de producción. Se alquiló un nuevo Cadillac. O sea, el productor le patinó la plata, nunca salió nada. Salieron algunos shorts animados que ganaron premios incluso porque estaban buenos, pero nunca se hizo la película. En el 79, que este es el quiebre de Carlin, ya es objeto de burla. Tanto Cheech Marin y Tommy Chong, o sea, el dúo Cheech and Chong, como Steve Martin, como Rick Moranis, el National Lampoon, empiezan a hacer bits de comedia burlándose de la comedia de Carlin. Porque sus últimas presentaciones estaba haciendo mucho humor sobre guisantes. Entonces el chiste era que de lo único que hablaba era de los guisantes. En los últimos días del año... Chícharos, exacto. Chícharos aquí en México, sí. Gracias. Qué suerte que tenemos a un trilingüe acá, porque hace los beats en inglés y entiende argentino. En los últimos días del 79... Se hace lo que se puede, ¿viste? Bien porteño, además, bien porteñito y carismático. Entonces, sale una columna en el año 79, a fines del 79, que dice: él dice que era un periódico muy importante, pero que él bloqueó cuál periódico es. O sea, él no dice en el libro quién era, pero dice: se acabaron los 70. Dile adiós a las lámparas de lava. Dile adiós a las solapas anchas. Dile adiós a la discoteca. Dile adiós a los zapatos de plataforma con peces de colores. Dile adiós al Estudio 54. Dile adiós a las radios CB y dile adiós a George Carlin. Así decía la columna. O sea, lo dieron por terminado en el año 79 a Carlin. Carlin para el medio era una broma. Estaba terminado, no existía más. Entonces, ahí, como siempre es un tipo con una fortuna impresionante, con una suerte increíble, conoce a un tipo que se llama Jerry Hamza. Jerry Hamza era el hijo de un productor de música country multimillonario de la ciudad de Nueva York que estaba aburrido de trabajar con el padre. Se lo presentan a George, a Carlin. Carlin ya no lograba llenar teatro, se había pasado absolutamente de moda. El comediante top de ese momento era Steve Martin, que era totalmente diferente. Había vuelto a la formalidad, es muy bueno Steve Martin, pero era otra cosa. Y entonces se lo presentan. Un amigo en común le dice: hey, vos quizás le podés dar una mano concertándole algunos shows. Cuando se lo presenta, él dice: es imposible sobreestimar la importancia de Jerry Hamza en mi carrera y en mi vida. Sin Jerry no creo que hubiera escapado del pantano financiero y creativo al que me habían llevado las malas decisiones y las drogas a finales de los 70. Sin su apoyo e instintos infalibles nunca hubiera tenido la confianza para ir más allá del stand-up y comenzar a explorar la comedia como arte. En el camino también se convirtió en algo que nunca yo me había permitido antes: mi mejor amigo. Hamza le empieza a hacer shows y lo que dice es: a ver, vos no estás llenando salas para 500 personas. Te quedan 300 asientos vacíos. Vamos a empezar a hacer salas para 200 personas. Que las mismas 200 que vayan llenen esas salas. Le empieza a enfocar la carrera todavía sin rutinas nuevas, y él se había quedado sin promotor. Porque el promotor le había recomendado a la agencia financiera, y esto es de lo que hablaba Horacio hace un rato, que le hacía los impuestos, y George Carlin estaba absolutamente quebrado, mucho más allá de lo que él se pudiera imaginar. Hacía 3 años que no pagaba impuestos, debía más de $1 millón en impuestos más las multas. Tenía gastos enormes porque se daba una vida de lujos ridículos. La cocaína era un gasto gigantesco en su vida. Y además la mujer tenía muchos problemas de salud y él tenía que sustentarlos, obviamente. Entonces empieza
él estaba sin manager y Jerry le dice, escúchame, ¿por qué no soy yo tu manager? Y él acepta. Y Jerry se empieza a mover entre que le tenía cariño, rápidamente se hacen amigos, y que quería separarse del padre, este hombre, que realmente no necesitaba el trabajo. De hecho, él dice que muchas veces le llegó a dar hasta $1 millón de dinero para pagar cosas, porque obviamente los impuestos además tenía que pagarlos de ese año, que tampoco tenía plata para pagarlos de ese año. Entonces estaba absolutamente quebrado. Hamza empieza a buscar en el fondo de... En otras palabras, la tenía súper adentro. Sí, mal. No, doblada, forrada de lijas. ¿Pero qué hace este Hamza? ¿Qué pedo? Demasiado. Bobby, ¿estás bien? De la parte porque te declaraste amigo de Epstein, ahora hablamos de las lijas. Estás como en un momento fuerte. Estás en un momento fuerte. No es lo mismo ser colega a ser amigo, es diferente. De hecho, eras competencia, ahora sos monopolio. Entonces, Hamza empieza a buscar lo que puede y encuentra que Atlantic Records, los que le grababan sus discos, le habían hecho un contrato por 5 discos y él debía 1. De hacía 5 años que no grababa nada. Por ese disco el contrato decía que le tenían que pagar $300,000. Pero, entonces Hamza va a verlos y le dice, escúchame, grabemos el disco y nos pagás los $300,000. Y los de Atlantic le dicen, no, o sea, Carlin no es lo que era, no te voy a pagar $300,000. Bueno, ¿qué me vas a pagar? Te pago 100,000. Bueno, aceptamos. Acepta Hamza, graban el disco, al disco le va bien, se llama A Place for My Stuff. No sé si lo oíste, si lo oyeron, si lo oíste, Horacio. Yo ese no lo he está escuchado. bueno, no es nada innovativo, pero está bueno. Y tiene una extensión de Seven Dirty Words. Cuando él graba ese disco, le va moderadamente bien, pero ¿qué pasa? La revista Playboy se interesa en entrevistarlo. En realidad, en ese momento la entrevista de la Playboy era muy leída. Muy, muy leída. Se interesa en entrevistarlo porque querían escuchar todo lo sucio de las drogas, de la quiebra. Pero él hace una entrevista muy graciosa, muy buena, muy inteligente, en la que habla de cuestiones políticas, habla de en qué se transformó Estados Unidos. Está apareciendo su archienemigo Ronald Reagan en ese momento. Y le hace que se vuelva interesante de vuelta, de cierta forma, Carlin. Oye, pero estoy confundido. ¿Cómo que en la revista Playboy hay texto? Eres No muy joven entiendo. para saber esto. Muy joven para saber esto. Pero el decir públicamente que compras Playboy para leerla era el pretexto ideal porque era una muy buena revista. Muy. O sea, que te entrevistaran en Playboy gringa, no las otras. En la Playboy gringa. En los 80s era como que te entrevistaran en Time. Era un pedo cabrón. De hecho, le hacían grandes periodistas las entrevistas. Y los columnistas también eran cabrones. Pero mis estimados generación Y tienen que saber que era la revista cochina y ahí estaban las morras encueradas. La cochina era la Hustler. La cochina era la Hustler. O sea, sí. En Playboy veías chichis, veías pompis, y cuando todavía se usaba, veías un poco de vello público. Y ya. Y ya. En Hustler veías intestinos, güey. De hecho, no sé si vieron, me imagino que sí, la película. Si no la vieron, y la recomiendo Larry al público. Flint versus The People. The People versus Larry Flint de Milos Forman. Excelente, excelente. En la que se cuenta la historia de Larry Flint, del fundador de Hustler. Buenísima película. Campeón de la libertad de expresión. Exactamente, exactamente. Bueno, él, ¿qué pasa ahí? Él tiene que dejar la cocaína, una de las cosas que le hace dejar Hamza, no por una cuestión de funcionamiento y nada, sino porque no la podía pagar más. Entonces él deja la cocaína. Otra cosa eso es lo que lo hizo sobrevivir, güey. O sea, todos sus amigos se fueron muriendo porque siguieron en excesos y Carlin le bajó brutalmente. Ya había tenido 2 infartos para ese momento. La madre, bueno, en el 82, Jerry también encuentra que los convence a los de HBO de filmar un tercer especial. Un especial del que Carlin no estaba convencido de hacer, porque aparte Jerry Hamza le dice hay que hacerlo en el Carnegie Hall.
Vos te tenés que reivindicar, tenés que hacerlo en el Carnegie Hall. Él no quería, ¿por qué? Porque en el Carnegie Hall, como es un lugar muy requerido, tenía todo reservado. Entonces él no podía hacer 2 funciones, podía hacer una sola. ¿Y eso qué significaba? Que no había backup de filmación. Solo se filmaba uno. No podían mezclar 2 para hacer el show lo mejor posible. Entonces, Carlin no lo quería hacer. Una sola toma, perros. Exacto. Tenía Como que salir Sinatra, bien pero en de eso. la comedia. Lo hace y él considera que era un desastre. La esposa, que era la productora, que ya se había rehabilitado y todo, la pasa pésimo editando porque tenía que salir perfecto y no tenía backup. Se estrena, él tenía muchas reservas. Jerry le decía: esto es lo que te va a sacar adelante, esto es lo que te va a sacar adelante. Y explota. Carlin at Carnegie explota en HBO. Aumentan los suscriptores de manera enorme. En unas semanas estaban vendiendo nuevamente shows dobles y estaba ganando dinero, dinero y dinero. Eso hizo que HBO, eso fue lo que generó su acuerdo con HBO, que duró hasta su muerte y en el cual filmó 13 especiales después. Y él dice que esa relación con HBO fue lo que le hizo evolucionar como intérprete y artista. Dice: se puede decir que a medida que HBO crecía, yo crecía, pero no era por el tamaño de la audiencia y el hecho de que me fuera seleccionando a mí mismo en mi material. La constante necesidad de una nueva hora de material cada 2 años me mantuvo fresco y productivo. Y la absoluta falta de censura de HBO fue liberadora. Cualquiera que sea el tema que yo eligiera, las personas a las que atacara, el lenguaje que usara, los puntos de vista u opiniones que expresara, nunca escuché: preferiríamos que no lo hicieras, preferiríamos que lo hicieras de esta forma, podrías cambiar, bajar el tono, dejar de lado. Como con Chumel Torres, ¿no? Eso iba a decir yo, ahí iba a terminar. Incluso en la atmósfera viciosa y represiva de los años de Bush, nunca han vacilado. El especial de Carlin del Carnegie Hall fue la última vez en la que él grabó las 7 palabras que nunca puedes decir en televisión, porque ya las podía decir. Y esto a mí me hizo pensar lo mismo que dijiste vos, Bobby. ¿Cómo cambió HBO? O sea, ahora es de Warner. Otro. Y Chumel, Lo que el viento se llevó, un montón de cosas que están haciendo ahora, ¿no? De hecho, no están los especiales de Carlin. Yo los busqué en la plataforma y no están. No creo que sea por eso, pero no están. Y a él se suscribe a todas las publicaciones de izquierda que puede encontrar, a todos los diarios liberales, a todo lo que él pudiera informarse y consumir para empezar a tener la visión que él quería construir y que sabía que él tenía cruda, pero que no tenía formada. Él se consideraba un tipo sumamente inculto hasta ese momento. Estamos hablando del año 83. Por eso es que yo les digo que el Carlin que a todos nos marcó fue un Carlin de 25 años nada más. Todo lo demás llevó a construir eso, pero no existía de manera tan formada de ninguna manera. Refinada, ¿no? Exactamente. Él ya tenía casi 50 años en ese momento. De hecho, si te pones a ver los especiales, la voz definitiva la tiene hasta los 90s. Ni siquiera es en Carlin at Carnegie, ni siquiera es es hasta los 90s cuando dices, wow, que es cuando pues la mayoría de nosotros lo conocimos. Bueno, siguiendo, en el 84 tiene su tercer infarto, muere su madre. En el 86 tiene su segunda angioplastía por una angina de pecho consecuencia del tercer infarto. El corazón era un desastre. Seguía con su educación política, que se refleja ya muy fuertemente en el disco y el show de HBO del 86, que es Playing With Your Head, en el cual él un track muy político es Groups and Charities, que no tengo acá una cita, pero por favor búsquenlo. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Sí, es muy bueno. Y tiene otro que es Sports, que lo voy a leer solamente para molestarlo a Durán, que dice: me propuse demostrar que la mayoría de los otros deportes no eran deportes. Otro ejercicio para demostrar lógicamente lo contrario de la sabiduría convencional. Por ejemplo, la natación es simplemente una forma de evitar ahogarse, por lo que no puede considerarse un deporte. Tener que alquilar los zapatos hacen que el bowling no sea un deporte. En cuanto al tenis, ¿qué es realmente sino jugar al ping-pong estando de pie sobre la mesa? Y luego estaba el golf. Aquí el punto era menos que el golf no era un deporte,
que lo tonto que es golpear una pelota con un palo, luego caminar detrás de ella y luego volver a golpearla. otra vez! Ver moscas cogiendo es mucho más estimulante, decía Carlin. ¿Y por qué juegas tú, Ale? a mí también me gusta. Pero yo estoy empezando a aprender. El golfista acá sos vos. Yo soy un aprendiz. En el 88 graba What Am I Doing in New Jersey, que es buenísimo también para HBO. Este es el especial más político que tiene en la historia. Sí, es el único que menciona nombres y que a quien hay que meter al bote, le tira directo a Reagan. Pues lo odiaba a Reagan. A Reagan fue el presidente que más odió de todos. Dice, este es el único país del mundo que puede desarrollar una enfermedad como la bulimia, donde algunas personas no tienen comida en absoluto y algunas personas comen una comida nutritiva y luego intencionalmente la vomitan. ¿Saben qué me creas? ¿Qué sentimiento me da esa enfermedad? Rich bitch, don't wanna eat, fuck her. Vale verga. Dice, el tabaco mata a 400.000 personas al año, pero prohibieron los edulcorantes artificiales porque se murió una rata. Entonces, bueno, ese especial es sumamente político. Y dice, ahora están pensando prohibir las pistolas de juguete, pero están manteniendo las reales, el viejo doble estándar estadounidense. Por supuesto, nos basamos en el doble rasero. Esa es nuestra historia. Bueno, en el 90 y el 92 los shows vienen después. Viene Jamming in New York del 92, que tiene mucha carga política también, en la que él dice cosas como la razón por la que prefiero al mazo por sobre el estoque y la razón por la que creo en las formas contundentes, violentas y de confrontación para la presentación de mis ideas es porque veo que lo que está sucediendo en la vida de las personas no es suave ni es sutil. Es directo, puro y violento. La lenta violencia de la pobreza, la lenta violencia de la enfermedad no tratada, del paro, del hambre, de la discriminación. Esa no es la violencia del tipo que abre fuego con una UCI en un McDonald's y 40 personas mueren. La violencia real que ocurre todos los días, sin ser escuchada, sin denunciar, una y otra vez, se multiplicó por 1.000.000. Y no es suficiente tener una respuesta inteligente o una canción ingeniosa. Fuck you, motherfuckers, es mi enfoque. Al mundo, al liderazgo. ¿Cuándo vamos a empezar a asesinar a las personas adecuadas en este país? Por cierto, ¿por qué sobrevivieron los tipos de derecha que los asesinos intentaron disparar, como Wallace y Ronald Reagan? ¿No tenemos buenos tiradores de nuestro lado? O sea, era muy fuerte su posición. Madre. Ese especial es en Nueva York, se llama Jamming in New York, ¿no? ¿Es ese? Sí, exactamente. ¿Sabes cómo abrió? ¿Te acuerdas cómo abre? No me acuerdo. Hello, New York! Hello, New York! Well, fuck you! Just trying to make you feel at home. Ahí es donde tiene, en el del año 92, es donde está el de que nosotros somos la especie en peligro de extinción y que nosotros somos los que estamos en peligro, que el planeta no necesita que los hombres lo salven, que somos tan prepotentes que creemos que el planeta necesita salvación. El planeta vivió miles de millones de años sin nosotros y nos puede empujar y seguir viviendo sin nosotros, y que los que estamos en peligro de extinción somos nosotros, y que la prepotencia de ese beat. Salvar también se burla de los germófobos, ¿no? De la gente que está lavándose demasiado. Si se me cae la comida al piso, claro. ¿Saben qué hago? La recojo y me la como. Nunca tuve... Es cierto. En mi barrio no había gente con polio, no había gente con todas esas enfermedades. ¿Saben por qué? Porque en verano nos metíamos a nadar al río Hudson, que es donde desembocan todo las alcantarillas. La mierda. Sí, entonces, ¿sabes por qué nunca nos enfermábamos de niño en mi barrio? Because we swam in raw sewage. Because we swam in raw shit. We were tempered in raw shit. Mi sistema inmunológico está perfectamente preparado. Después en el 96 graba Back in Town. Entre el 92 y el 96 no graba por año porque hace mucha televisión. Hace incluso un programa infantil que se llamaba Shining Time, en el que él era un conductor de trenes, chiquitito así, y le encantaba hacerlo. Él dice que generó un vínculo
que hoy, hoy en el 2008 falleció, pero que en ese momento que habían crecido los chicos que lo veían y reconocían a un Carlin distinto. Bueno, hizo otras cosas. En el 96 hace Back in Town, en donde sí está Abortion completo, que es espectacular. Es la última versión pero es brutal, es increíble. Es increíble. Dice... Es la que dice pro-life. No son pro-life, they're anti-woman. Sí, increíble. No están en pro de la vida, están en contra de las mujeres. No son pro vida, son antimujer. No mames. Está tirándole mucho a esta ala derechista súper conservadora gringa que está en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Están salvando fetos, pero matando doctores, güey. Sí, y la parte que dice a estas personas pro vida no les importa un feto después de que nace. Después de que nace, solo les vuelves a importar hasta que te meten al ejército. Hasta que estás en la edad para ser proscrito. Se van a hacer todo por ti para que sobrevivas cuando eres feto. Una vez que naciste, ya vales verga, no les importas, no tienes welfare, no tienes salud, no tienes nada, hasta que you reach military age. You're Once just you are fine. born, you're on your own. You're on your own. Huevo. Exacto, y ahí es donde dice que ¿qué pasa si ese feto que ellos quisieron que viviera se transforma en médico que hace abortos y ahí sí está bien matarlo, ¿no? Dice esas cosas. Bueno, en el 97 él enviuda, muere su mujer muy joven, pero bueno, muchos problemas de salud de toda la vida. Graba el especial de 40 Years of Comedy, hace la entrevista con Jon Stewart. Él habla en el libro Maravillas de Jon Stewart, dice que lo mejor de ese especial, que él odió hacerlo, fue haberlo conocido a Jon Stewart. De hecho, él, si ven la entrevista, cuando termina le dice, vos nos vas a dar muy buenas cosas, le dice a Jon Stewart, que estaba como intimidado por Carlin. Es un súper especial porque tienen primero un mashup de toda su carrera, de esos 40 años hasta ese momento, en el 97, me parece. Sí. Después de esa recopilación de lo mejor de su carrera, sale y hace el beat que te digo, que es un infocomercial, y hace la mezcla de media, news, show business, sales, politics and religion. Una cosa así. Y después revive su rutina de mascotas con sus nuevas mascotas. Y luego es la entrevista con Jon Stewart. Exacto. Y es una chulada. Lo disfrutas de inicio a fin muy cabrón y la entrevista está espectacular. Es que todo en esa época es genial de él. Bueno, es donde dice que ya no fuma marihuana, pero que sí tiene un gallito siempre en su casa. Entonces que siempre está escribiendo material nuevo y lo escribe totalmente sobrio. Ya no está en edad de andarse poniendo el pito. Pero siempre tiene ese gallito por ahí en su casa. Entonces en algún momento va y le da 1 o 2 fumadas. Es todo lo que necesito, ya me dan 1 o 2 fumadas. Y entonces es punchline time. Y ahí es donde arregla los chistes nuevos. En el 99 graba You're All Deceased, que es increíble. Ese es el que yo les contaba al principio, que es el que yo vi en el año 99, que lo grabé y que donde está There's No God. There's No God es una obra de arte. No me atreví ni a traducirlo. Por favor, vayan, búsquenlo, véanlo. Así cierra. No existe Humpty Dumpty y no existe Dios. Y la adoración a Joe Pesci, que incluso se creó una iglesia en internet. Buenísimo. La iglesia de Joe Pesci. Es la explicación de decir, yo entre creer en Dios y creer en Joe Pesci, prefiero creer en Joe Pesci. Joe Pesci soluciona las cosas. Le pedí a Dios con durante un bat años. De béisbol, ¿no? Le estuvo pidiendo a Dios que me diera un pinche vecino ruidoso y nunca me hizo caso. Joe Pesci y un bat me pusieron en orden ese pendejo en 10 minutos. Es increíble. Es perfecto. Para mí ese texto es perfecto. No le puedes sacar nada. You know what I pray to Joe Pesci. First of all, because he's a good actor. And to me, that counts. And second, he seems like a guy that can get things done. No podemos decir lo mismo de Dios. Ay, es increíble. Primero empezó creyendo en el sol, pero dijo, no lo puedo ver de noche. Ah, sí, cierto. Por favor, escúchenlo. En el 2001, bueno, se estrena Dogma. En el año 2001 iba a estrenar su show número 12, que se iba a grabar el 27 de noviembre. En México, perdón, aquí un paréntesis para Dogma.
No sé por qué esa película nadie la ha visto en este país, es muy extraño. Véanla, es una super película de Kevin Smith. No, es excelente. Que es el que hace Clerks, Chasing Amy, este tipo de películas. Y en esta George Carlin es un cardenal, el cardenal de Nueva York, y está haciendo campañas para agarrar público joven a la iglesia. Para entonces traer de vuelta a la gente joven al catolicismo. A la iglesia, ajá. Y entonces hace esta imagen nueva que se llama Body Christ, el Cristo cuate. Cristo brother, Cristo camarada. Está en un montón de los memes, lo vieron seguro, porque está en Voy mil a poner memes. el meme aquí. Todo el mundo ha visto el Body Christ, que es de esa película, claro, en memes. Claro. Pero nadie ha visto Todos la película. Van a ver es ese una joya, meme aquí. Aquí está. Fíjate, aquí lo voy a Carlin, poner. Sale Chris Rock. No. Sale el mismo director, el Silent Bob. Ese es Kevin Smith. Stan Jay y Silent Bob. Jay and Silent Bob. Sale, ¿cómo se llama? Matt Damon y Ben Affleck. Matt Damon y Ben Affleck son los dos ángeles que vienen a matar al niño. Loki. Son Loki y Bartleby. Y después sale Alanis Morissette. Es Dios. Alan Rickman hace el arcángel Gabriel. Es el Pentatron, ¿o cómo se llama? Es verdad, ese, sí, la voz de Dios. Es la voz de Dios. Sale Chris Rock, que es el 13º apóstol, pero no sale en la Biblia porque es negro. No, esa película es buenísima. Si no la vieron, por favor, vayan a verla. Dura menos que este capítulo de herejes, además. En el año 2001 él iba a estrenar el show número 12, que él decía que tenía el material mejor escrito por él hasta la fecha, que era, que lo voy a leer una parte, que decía: tengo una confesión que hacer. Si te confieso mi secreto, espero que no me juzgues, que no me consideres una mala persona. Quizás muchos de ustedes, si se supiera la verdad, tendrían que hacer la misma confesión. Aquí está. Me gusta un poco cuando muere mucha gente. Realmente lo disfruto. No puedo evitarlo. Me hace sentir muy bien. Cada vez que hay un gran desastre, siempre deseo que fuera más grande. Siempre deseo que suceda en la hora pico. Y perdónenme por esto, pero cerca de una escuela, o de un hospital, o de un asilo de ancianos. Pido disculpas si molesta. Sé que algunos de ustedes dirán: bueno, ¿te sentirías diferente si alguien cercano a ti muriera en un desastre así? Y yo les digo: no me sentiría diferente. Entonces, esto se iba a grabar el 17 de noviembre del 2001 y el 11 de septiembre viene Las Torres Gemelas. Entonces, él no puede grabar este material. Después lo reforma y lo graba mucho más ampliado en el siguiente show del 2003, pero en el 2005, en Life is Worth Losing lo graba. Ese show se iba a llamar I Kinda Like When a Lot of People Die, que era el nombre de ese track. Además, le cambia el nombre, se llama Complaints and Grievance, sale en el 2001. Para mí tiene una de las cosas favoritas mías de Carlin, que es Why We Don't Need 10 Commandments. ¿Por qué no necesitamos los 10 mandamientos? Que es increíble, por favor. Los desmenuza pedazo por pedazo y los va cancelando. Perfecto. Y se queda con uno o dos mandamientos. Con 2 se queda, que son: siempre debes ser fiel y respetuoso a tu pareja y debes to the provider of thy nookie, porque es como hablar en inglés viejo. Debe ser bueno y considerado con el proveedor de vuestro palo. The provider of thy nookie. Y el otro debes tratar en lo posible de no matar a nadie, siempre que no sea de una religión, que no crea en un Dios distinto que el tuyo. Y después dice: yo puedo vivir con estos 2 mandamientos, pónganlos en la pared de un edificio público. Ahora, eso sí, agreguen mi tercer mandamiento, que es: guardate tu religión para vos. Eso es lo que dice, ¿no? En inglés, obviamente, y mucho más gracioso. En una entrevista del 2001 él dice: no tengo creencias ni lealtades, no creo en este país, no creo en la religión, no creo en un Dios y no creo en todas las ideas institucionales creadas por el hombre. Dice en una entrevista a Reuters del año 2001. En esa época es cuando él habla de que él se considera fuera de la especie humana, que él no se considera dentro de ningún grupo. Tu misantropía le explica súper brevemente diciendo: me encanta la gente, pero por separado, de uno en uno. En cuanto son un grupo con una ideología, me pinches cagan a la verga todos. No quiero saber nada, no quiero formar parte de ningún grupo, y si hacen que este lugar sea un mundo mejor, no me importa, no me inviten, váyanse a la verga todos.
Totalmente. En el 2005 se presenta su anteúltimo especial de HBO, Life is Worth Losing, y en el 2008 él comienza a planear lo que iba a ser su debut en Broadway. Él quería, como les contaba al principio, hacer un show en el que iba a contar toda su infancia y adolescencia actuando él mismo, copiando un show muy exitoso que había tenido Lily Tomlin. Además, en el año 2008 se estrena It's Bad For You, que es increíble, que tiene Parents in Hell, He's Smiling Down, Things We Say When People Die, que es el track más escuchado de George Carlin en Spotify, que es buenísimo. Cuando él habla de las estupideces que decimos en los funerales o cuando alguien muere, que empieza diciendo, hay cosas que decimos cuando la gente muere, la mayoría de nosotros, que nadie cuestiona, no son examinadas. Les voy a dar un par de ejemplos. Después de que alguien muere, la siguiente conversación seguramente tendrá lugar más de una vez. 2 personas se encuentran en la calle. Hey, ¿escuchaste? Phil Davis murió. Phil Davis, pero lo vi ayer. ¿Sí? Bueno, no ayudó. De todos modos se murió. Aparentemente, el simple hecho de que vos lo vieras no frenó su cáncer. De hecho, puede que lo haya hecho más agresivo. ¿Sabes? Podría ser que tú seas responsable de la muerte de Phil. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Y bueno, así hace un montón. Habla de el movimiento de autoestima, que es increíble. Por favor, vayan a escuchar eso, porque es tan actual. Dice cómo... Autoayuda, como le dicen a los libros, porque está hablando de los libros de autoayuda. Sí, ¿por qué voy a ir a una biblioteca, a una librería, a comprarme un libro de autoayuda? Eso quiere decir que ya me levanté, salí de mi casa, fui a la tienda y compré el libro. Creo que ya estoy lo suficientemente motivado. Toma tu pinche libro, claro. Vete a la verga. También habla de la educación de los hijos, de cómo esta es una sociedad obsesionada con los chicos, de cómo no se los deja jugar a nada. Habla de los juicios a los colegios. Habla también, y es muy gracioso, de cómo hoy los chicos no pueden perder a nada, que nadie pierde, a ningún chico pierde, sino que es el último en ganar. Que los padres después no entienden por qué los hijos pierden los trabajos y no sirven para nada, porque la primera vez que se enfrentan con ser un perdedor es cuando los echan de su primer trabajo. Nada, es maravilloso, por favor vayan a escuchar eso. Eso es en el año 2008. El 18 de junio se lo selecciona para recibir el premio Mark Twain del Kennedy Center, que unos años antes había recibido Richard Pryor, de hecho fue el primero, pero 4 días después, yo dije 15, pero fueron 4 días después, fallece. Con lo cual lo recibe póstumamente. Si pueden ver en YouTube la ceremonia de entrega, es muy buena, es muy emotiva, pero además es muy graciosa. Bueno, tenía 71 años nada más, pero fallece de un infarto. Finalmente el corazón se lo lleva. Y él no lo esperaba. En el libro él habla muchísimo de todos sus proyectos futuros, de sus siguientes especiales. O sea, no es que traía una enfermedad larga. Bueno, estaba muy mal del corazón, le habían hecho varios stents, muchas cirugías y había tenido muchas anginas. Pero bueno, no esperaba morirse en ese momento. En total filmó 13 especiales de HBO, escribió 6 bestsellers, grabó 20 discos, ganó 6 premios Grammys y la revista Rolling Stone lo eligió el segundo mejor comediante de la historia, por debajo de Richard Pryor. Así que esa es la historia de el amado George Carlin. Por lo menos eso es todo lo que yo tengo. ¿Y qué opinan? ¿Es el más grande de la historia? Yo creo que sí. Para mí es mi favorito. No sé si pudiera ya ponerle el más grande de la historia. Definitivamente la vida la orilló a ser el más productivo comediante de stand-up de la historia, sí. Claro. Pero no fue su elección. O sea, andaba en chinga para pagar lo que le debía al gobierno y pues ya se siguió en ese tren de productividad hasta el final. Pero está muy cabrón como ciertamente no lo eligió. Está muy cabrón como ese güey marcó tendencia, ¿no? Porque, o sea, aunque la vida lo haya orillado a hacer tanto material en tan poco tiempo, después muchos comediantes lo han imitado, ¿no? Por ejemplo, dicen que Louis C.K. estaba sacando un especial al año por intentar imitar a Carlin. Lo que decía Louis es que él se aburría de su propio material muy rápido. Decía que ya no podía repetirlo, que no le salía bien porque él mismo se aburría, entonces siempre tenía que estar escribiendo y presentando un nuevo material.
No Quizás dudo por eso que tenía eso que sea lo masturbarse, que ¿no? ¿Ah? Quizás por eso tenía que masturbarse tanto, porque estaba aburrido el pobre Probable, Luis. estaba muy aburrido, entonces estoy aburrido de jalármela yo solo, necesito una audiencia. También para esto. Él prefería otra cosa en vez de los aplausos, ¿no? El grito de horror. No, pero Lo Luis, fui a ver cuando vino al Metropolitan acá en México, lo fui a ver. y bromeó sobre eso, ¿no? Me dijeron. Claro. Y en español, además. O sea, claro que el show fue en inglés, pero hizo un gran pedazo en español porque él es mexicano. Claro, sí, sabía. Y entonces se autonombró el viejo cochino. Escuché que tenía un beat, ¿no? Que decía todos tenemos algo o alguna perversión extraña. La diferencia es que ahora ustedes conocen la mía. Es verdad, cabrón. Bueno, nada, No, pues. para mí sí es. Yo no sé si es. No tengo el conocimiento para decir si es el mejor. En mi subjetividad es el que. No lo escucho. Ahora que lo tuve que escuchar, la verdad que disfruté y me arrepentí. Es lo que me pasa con los Beatles. Digo, ¿por qué no escucho un poco todos los días de esto? Porque la verdad es maravilloso. O sea, sé que es mi banda favorita y no la escucho todos los días y debería, y con Carlin me pasó lo mismo. En estos días que estuve tanto leyéndolo y escuchando los tracks, y digo, esto hay que escucharlo más. Te cambia las ideas. Es increíble. Y además ¿Te lo que me ha acuerdas pasado a mí en el que rodea estados cuadrados de Estados Unidos para meter ahí a los delincuentes y dividirlos por el tipo de delincuente y después hacer especiales de cable y con eso juntar dinero y balancear el presupuesto de Estados Unidos? No mames, qué puta joya, güey. No me acuerdo, ¿en cuál viene ese? No me acuerdo que cuál viene. Esa es Los una escuché pinche todos maravilla. tan seguido que no me acuerdo. Es una maldita joya. Bueno, sí, subjetivamente es el mejor de la historia para mí, porque es el que más me gusta. Pero hay gente más productiva, con otros talentos que han logrado otras cosas, pero bueno, es otra época. Estamos hablando de un dude que empezó a trabajar en los 40s. Sí. O sea, es como hablar de las películas de Pedro Infante. Claro. Es difícil ver qué hubiera pasado con Pryor si Pryor. Lo que pasa, de Pryor tenemos la desventaja de que su humor quedó un poco fuera de época, si bien es buenísimo, pero es de los 70. Pero si Pryor hubiera hecho menos películas, si hubiera seguido y no hubiera tenido todos los problemas personales que tuvo y no se hubiera muerto tan joven, probablemente hoy Pryor estaría haciendo lo que tomó Chris Rock, que es muy bueno, pero sin la misma calidad, porque Chris Rock intenta ser Pryor de hoy, y lo estaría haciendo, yo creo que de manera increíble si hubiera seguido viviendo más años. Pero bueno, tiene sus momentos increíbles, Chris Rock, ¿eh? Ya sí, cuando también encontró su voz propia. Claro que sí, totalmente. Bigger and Blacker 2. y el que graba al mismo tiempo, bueno, que mezclan tres grabaciones, una en Londres, una en Nueva York y otra en Johannesburgo. Ese es buenísimo. Wow. Ese es buenísimo. ¿Qué decías, Ale, antes? ¿Te interrumpimos? No, que cuando escucho a Carlin, cada que escucho uno nuevo, bueno, el mismo, pero una vez más, siempre le pongo atención a cosas que no había escuchado en la primera, o la anterior, y así. Y no importa cuántas veces lo escuche, siempre digo, no mames, esto no le ha puesto atención a esto, güey, o a esto otro. Totalmente. Sí, de acuerdo. Totalmente. Bueno, pues creo que a la audiencia le queda la tarea de echarse también todos los especiales de Carlin y ver si tenemos razón o no. Yo he compartido bits de Carlin en mis redes, así cachitos, pongo los videos y mucha gente solo me contesta, ¿quién es ese viejito enojado queriéndome enseñar cosas? O sea, sí. Bloqueados, güey, bloqueados. Hay gente en estas generaciones nuevas que no le va a poner atención al discurso, sino a la forma. Lo que es muy estúpido. O sea, vete al puto fondo, güey. ¿De qué me estás hablando? De que, ay, está enojado, me hace sentir mal. Por eso están ahí haciendo bailes de TikTok. Ya me emputé. Oye, excelente investigación, Ale. Muy buena, güey. La verdad que lo disfruté muchísimo. Me hubiera gustado que sea un poco más corto, pero es mucho porque de hecho dejé afuera el 80% de su historia. Tiene tanto material de lo que pasó para hacer lo que fue,
y todo llega directamente a su comedia. Toda la relación con su madre, con su hermano, el padre, su esposa, las drogas, las mudanzas permanentes, quedarse sin dinero, la muerte de los comediantes a su alrededor, la competencia con los comediantes nuevos que surgían. Hay tanto de él que es invaluable, la verdad. Lo disfruté mucho. Pues muy bien, creo que no queda más que agregar y nos podemos despedir por hoy. Perfecto. Mi estimado Horacio, ¿cómo te puede encontrar nuestro bellísimo público? Gente hereje, gente que arderá en el infierno junto con nosotros, me pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales, menos Grindr. En todas esas redes me pueden encontrar como Horacio Almada, porque así me llamo, muchachos. Si usted es un ferviente partidario de la 4T, probablemente no sepa esto, pero Horacio se escribe con H y con C. Y si es usted una persona distraída, sepa que el apellido es Almada, no Aldama, no Ahumada, no Almohada, Almada. El que no te encuentre es porque no quiere, ahora ya lo sabemos. Claro, bueno, los que estén viendo en YouTube, ahí abajo van a ver su nombre de usuario de Instagram y ahí lo encuentra. Exacto, ahí mero está. Y pues también bueno, están muchachos. Los nuestros. Sí, también están los nuestros. Y pues, muchachos, otro buen domingo sin ir a misa, pero escuchando Herejes el podcast. Vayan en paz.